Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer conversatorio del ciclo de charlas virtuales gratuitas organizados por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, el día de hoy especialmente con la Facultad de Economía. Durante este conversatorio vamos a hablar de las medidas de política para que el virus no corone. Nuestra intención en este espacio es poder ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cada momento de su vida sin importar el lugar en el que se encuentren. Los efectos sociales y económicos de este virus son amplios y por eso la agenda de este evento es amplia también. Preparen todas las preguntas que tengan sobre las medidas de política para enfrentar el virus. Hoy vamos a abordarlas desde 5 aspectos: la epidemiología, los efectos sobre los sectores vulnerables y la pobreza, el empleo, las firmas y el gobierno. Cada uno de nuestros 5 panelistas tendrá 7 minutos para hacer su intervención. Les pedimos que a medida que les vayan surgiendo preguntas, las compartan a través del chat. Nosotros las recopilaremos y se las transmitiremos a los expertos al final de la ronda de intervenciones. Nos acompañan hoy David Bardey, profesor titular de la Facultad de Economía y experto en Economía de la Salud. Andrés Álvarez, profesor asociado de la Facultad de Economía, experto en muchas cosas, entre ellas microeconomía, y que hoy nos hablará sobre los efectos sobre la población más vulnerable. Óscar Becerra, profesor también de la Facultad de Economía, investigador de mercados laborales, quien nos hablará del efecto sobre el empleo. Beneta Andonova, decana de la Facultad de Administración, experta en firmas e innovación, nos hablará de las medidas necesarias para las empresas. Andrés Zambrano, profesor asociado de la Facultad de Economía, macroeconomista, nos hablará sobre las limitaciones que enfrenta el gobierno y cómo pueden mitigarse. Esta actividad será moderada por María Medellín, egresada de la Universidad de los Andes e investigadora de la Facultad de Economía. Iniciaremos con la intervención de David Bardey, que nos hablará sobre la epidemiología del virus que hasta ahora ha causado la muerte de más de 46.000 personas a nivel mundial y el contagio de más de 900.000. Al final, ¿cuál será la cantidad de personas que se contagiarán? David, por favor. Al final, la proporción de personas que se van a contagiar en un país en un año ya está casi determinada. Lo que no sabemos, y eso, perdón, se debe a que el RSO es bastante alto, es mayor a 2, y el periodo de incubación es muy grande, varía entre 2 y 14 días. Por eso que cuando tenemos economistas, por ejemplo, que miden las medidas tomadas para la gripe española, que tenía una incubación de 1 a 2 días, es una información irrelevante porque el virus tiene propiedades totalmente diferentes. Entonces, al final, muchos nos vamos a contagiar. Y el objetivo de estas medidas de antivirus no es que no nos enfermemos, es que no nos enfermemos al mismo tiempo. Es decir, para evitar que los sistemas de salud colapsen demasiado. Entonces, digamos que la racionalidad de los antivirus que tenemos en Colombia como en muchos países, más que todo es tener tiempo, es tener tiempo para prepararse y comprar el tiempo. ¿Ok? Prepararse, ¿qué implica? Es aumentar el número de camas, aumentar el número de aparatos respiratorios y preparar los médicos, todos los que se pueden convertir en médicos para atender la situación. Mi pronóstico es que el límite principal va a ser al nivel del número de médicos. Y una vez que estaremos listos, vamos a enfrentar el siguiente trade-off intertemporal. Primero, podemos esperar más con más encierros. Vamos a tener menos personas contagiadas hoy y el sistema de salud va a colapsar menos hoy. Pero eso implica que en el futuro va a haber una reserva más grande de transmisores, de personas que pueden transmitir el virus. Entonces hay que entender algo que es muy importante, es que cada vez que aplanamos la curva, la aplazamos también, aplazamos el pico o los picos. Entonces, eso es algo que es muy importante
no solamente desde la perspectiva de epidemiología, pero para las implicaciones económicas. ¿Por qué? Porque aplazar implica costos económicos muy importantes, una producción paralizada, un PIB que va a caer, recaudos de impuestos que van a bajar, mientras que el Estado necesita muchos recursos para hacer transferencia, para garantizar la sobrevivencia de la gente que no puede trabajar. Y por eso necesitamos un exit strategy. Es decir, se habla mucho actualmente de un escenario en acordeón, es decir, tener varios picos, no tan altos, y tener políticas de encierros a proximidad de estos picos. Eso permitiría tener picos, entonces, que van a generar una menor mortalidad directa causada por el coronavirus, o quizás una mayor mortalidad indirecta. ¿De dónde viene la mortalidad indirecta? Puede ser pacientes con otras patologías que tienen problemas para acceder al sistema de salud, o todos los problemas de salud pública que van a ser agudos por la duración de la crisis, si optemos por este escenario en acordeón. Y sabemos que las recesiones matan mucho también. Entonces, hay una falsa disyuntiva escoger entre salud y economía, porque en alguna medida, si la economía le va muy mal, eso la va a afectar también un otro casi. Entonces, la pregunta que voy a dejar a mis colegas macroeconomistas es cómo reactivar una economía en este escenario de acordeón, donde vamos a tener encierros un poco por épocas. Yo creo que en los textos de Macro no hemos contemplado estos escenarios y yo creo que es una pregunta difícil. Yo creo que el mejor escenario posible es tener políticas de encierros más enfocadas, gracias a una política de pruebas masivas, como escribimos con el señor Andrés Álvarez y la doctora Jimena Hurtado. Que la gente menos vulnerable que se contamine. La gente, sabemos que la gente que se muere es gente ya vulnerable. Entonces, eso permite tener una inmunidad colectiva, que es otra forma de proteger a las personas vulnerables. Al final, del momento que vamos a tener una masa importante de personas que no se habrá contagiado todavía, eso implica que ponemos en riesgo a la gente más vulnerable. Y quizás podemos tener políticas para esperar y ganar tiempo hasta que llegue un tratamiento. Y hay algunas pistas con la cloroquina. Todavía no había ensayos clínicos rigurosos con esta vieja molécula que servía contra la malaria. Hay ensayos clínicos en curso, deberíamos tener resultados en los 10 próximos días, para después esperar una vacuna. Eso va a tomar más tiempo por los ensayos, como 12 meses, pero digamos que comprar tiempo puede tener su lógica, pero hay que tener en cuenta, y es lo que mis compañeros van a explicar, costos económicos muy importantes que a su turno se pueden traducir en problemas de salud igualmente importantes. Entonces, les cedo las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Antes de continuar con el siguiente panelista, las personas que tienen inconvenientes de audio porque escuchan una música, debajo de la pestaña que dice preguntas y respuestas, hay una pestaña multimedia y ahí pueden apagar la música ustedes, los que la siguen escuchando, no son todos. Igualmente, muchas gracias a las personas que ya me están enviando preguntas. Las vamos a guardar para hacerlas al final de las intervenciones. Pasamos al siguiente punto de la agenda, que es el efecto que esta coyuntura va a tener sobre las personas más vulnerables y más pobres, y para eso invitamos a Andrés Álvarez a que haga su intervención. Andrés, tiene 7 minutos. ¿Se paró? Andrés, creo que estás con el micrófono apagado.
Gracias, vuelvo a arrancar. Muchas gracias. No sabía que no sabían leer los labios ustedes. Todo el mundo debería saber. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar ahí para quienes están conectados. Estaba diciendo que en el primer día de la cuarentena, es decir, el día martes, cuando se inició la cuarentena nacional, hubo una pequeña, bueno, no sé qué tan pequeña porque estaba en mi casa y no la pude ver, pero los medios mostraron unas protestas que se dieron en la Plaza de Bolívar. Y dentro de las protestas en la Plaza de Bolívar, y esto lo vi a través de Twitter, había una persona con un cartel que me ha parecido muy impresionante y que me parece resumir en buena parte el efecto que esta pandemia y que esta crisis está teniendo sobre la población. El cartel decía algo más o menos así, es: prefiero morir de gripa en la calle que quedarme en mi casa a esperar a que ustedes tomen decisiones y morir de hambre. Ese cartel es evidentemente un cartel que puede estar recogiendo el sentimiento de una parte muy importante de la población. Para nosotros, los profesores de la Facultad de Economía, y para probablemente muchos de ustedes que tienen la posibilidad de conectarse por estos medios, seguramente este encierro está significando un trabajo distinto, pero un trabajo normal dentro de la normalidad que esto implica. Es decir, mantener una vida en unas comodidades, conectado con sus seres queridos a través del mundo virtual, conectados con su trabajo, produciendo a través de reuniones. Ese teletrabajo en Colombia y esa posibilidad de que siga siendo productivo los sectores económicos es muy, muy bajita. Y es muy, muy bajita en particular por una característica que tiene nuestro país, y es una característica estructural de su forma productiva y de su mercado laboral. No voy a entrar en muchos detalles del mercado laboral porque de eso hablará un poco más Oscar, pero para decir algo muy importante, y es: hay diferentes formas de estimar lo que llamamos la informalidad en Colombia, pero más o menos utilizando las metodologías más corrientes, pensando, por ejemplo, en la población que no cotiza a la seguridad social, en particular a las pensiones, uno puede estimar que a nivel nacional la informalidad del empleo llega a más de 60%. Eso significa que más de la mitad de la población en Colombia vive de unos ingresos que son frágiles en el sentido en que son ingresos no estables a través de un contrato laboral estable, son ingresos en muy buena parte que se ganan el día a día. Y cuando miramos, además de todo, los sectores que en este momento con el encierro pueden estar siendo afectados, bloqueados en su capacidad productiva, en su actividad, debido a que ni pueden teletrabajar, y además de todo porque las características de esos sectores en sus formas productivas, en su forma de comercialización, digamos, de vender sus servicios y productos, están en cuarentenados, están bloqueados. Todos esos sectores, además, cuando uno los mira, y podría hacer una lista muy larga, pero para dar una idea general, podría ser todo lo que es comercio, a diferencia pues de la venta de bienes muy básicos, el comercio entonces de productos alimenticios, algo de droguerías, etcétera, pero todo lo que es el comercio, pero en particular el comercio informal, todo lo que es recreación, hoteles, restaurantes, actividades que están relacionadas con los servicios a los hogares, es decir, empleados del servicio doméstico, personas que trabajan para los hogares, pero también la manufactura, minería, manufactura de textiles, toda la pequeña industria, las microempresas. Cuando uno mira todos esos sectores y trata de pensar, se da cuenta que esos sectores, que son los sectores más vulnerables en el sentido más frágiles, porque son los que más bloqueados están por el encierro, son además más informales, y eso está jalonado en buena parte por el comercio y sobre todo por el comercio informal y los servicios a personas, son más informales que los demás sectores de la economía en promedio. Eso quiere decir que son aún más frágiles. Eso significa que buena parte de la fragilidad del empleo que se está produciendo es una fragilidad asociada a que el país tiene una característica de informal. Eso me lleva al siguiente punto, que es: este es un país muy informal, pero es un país que ha venido mejorando, es un país que venía mejorando. Eso es una de las dramas tal vez económicos más
más tristes, yo diría, de esta situación actual para países como Colombia, y es que nos coge en un camino relativamente bueno en términos del mediano plazo en el pasado. Colombia ha venido reduciendo su tasa de pobreza en cualquier forma que se mire, y sobre todo ha venido ganando mucho en clase media. Y esa ganancia en clase media es muy interesante porque es una ganancia frágil. Y ese es el punto, como el segundo punto que yo quería hacer. Esa ganancia frágil es una ganancia frágil porque más o menos se estima que en promedio para los países latinoamericanos, y Colombia no es la excepción, más o menos entre el 35 y el 40% de lo que nosotros podríamos llamar clase media, es decir, personas que viven más o menos en unas condiciones de vida ya relativamente lejanas a la pobreza, a la extrema pobreza, que han logrado ya que sus hijos puedan ir al colegio y a la universidad, etcétera. Toda esa población, dentro de esa población, casi la mitad, bueno, casi el 40% de ella es frágil en el sentido en que un pequeño choque a sus ingresos los podría hacer volver a caer en el grado de pobreza. Es decir, toda esa ganancia en clase media que el país ha hecho es muy frágil y esta crisis claramente va a tener unos efectos muy grandes. Para dar algunas cifras más o menos de lo que hemos estimado en un trabajo que estamos haciendo en conjunto con unos colegas para el PNUD, evaluando un poco la situación de Colombia, tratamos de pensar en unos escenarios de cómo se vería la pérdida de empleo en esos sectores frágiles que mencioné ahorita, pero también en todos los otros enlaces laborales, es decir, las otras formas de actividad laboral y formas de ganarse el ingreso que son frágiles por esa informalidad que mencioné. Y los escenarios que tenemos obviamente tienen un rango muy amplio y no son unas predicciones muy exactas y es muy difícil saber en cuánto tiempo podríamos caer en uno u otro escenario. Pero continuando con lo que dijo David, efectivamente el efecto sobre la economía puede estar entre una pérdida más o menos entre 6 y 7 millones si solamente la gente los empleos más vulnerables, es decir, los empleos informales, todos esos empleos que están apagados en este momento porque son empleos que no pueden trabajar, gente que no está recibiendo su dinero porque es del diario, pero también las microempresas, más o menos serían 7 millones de ingresos laborales en hogares que se perderían. Eso es el nivel bajo, pero podríamos llegar incluso hasta 15 millones si casi toda la informalidad y todos estos empleos bajos en todos los demás sectores de la economía se perdieran. Esto equivale a unas pérdidas en ingreso mensual para la gente que pueden ir entre 4 y 10 puntos del PIB cada mes. Estos son niveles enormes de pobreza que podríamos ganar. María me está haciendo una X, entonces para hablar un poquito de las políticas le voy a dejar más bien algo planteado y muy rápidamente para que de pronto Oscar lo retome, que tiene que ver con lo siguiente, y es la priorización de qué es lo que debemos hacer. O bien proteger esos ingresos inicialmente, o bien proteger más en el mediano plazo, y no necesariamente es un trade-off, no necesariamente es una disyuntiva, o proteger más en el mediano plazo los enlaces laborales más formales. Esa es una disyuntiva muy difícil que para el gobierno va a ser un gran problema y paro ahí, tal vez en las preguntas pueda ampliar un poco. Andrés, muchas gracias. Les recuerdo a todos que si tienen dudas, las dirijan en el chat a mí, a María Medellín, moderadora, para yo redirigirlas a los panelistas cuando se acabe el conversatorio. Varios me han preguntado si estamos grabando el conversatorio. Sí, lo estamos grabando y lo van a poder acceder más tarde. Seguimos con el siguiente punto de la agenda, que son las consecuencias y las medidas que se requieren para proteger el empleo en esta coyuntura, del cual nos va a hablar Oscar Becerra. Oscar, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, retomando básicamente lo que menciona Andrés, aquí, digamos que las políticas sobre el empleo y el mensaje que yo quisiera dejar principal es que la situación en general en los próximos meses para el empleo en Colombia va a ser bastante difícil. No solamente por estos impactos de corto plazo que estamos teniendo en este momento, que es la para general de muchas actividades donde muchas personas se han tenido que quedar en este momento en sus casas esperando unas medidas y unos cambios diferentes en términos de qué políticas vamos a hacer para cuidar sus empleos, y sino que además
una vez, incluso si lográramos salir de esta situación, de esta situación tan terrible del coronavirus, se encontrara una vacuna mañana y nos pudiéramos nos pudiéramos vacunar todos muy rápidamente. Incluso si levantamos esas medidas y esas restricciones, vamos a estar en un ambiente que va a ser mucho más hostil para el desarrollo económico en Colombia para todo el año. Entonces, lo que ustedes, yo creo que uno siguiendo las noticias se ha venido dando cuenta que el espacio fiscal que tenía Colombia va a ser mucho más angosto de lo que se esperaba debido a la caída de los precios del petróleo que afecta directamente a los ingresos de Ecopetrol. Esto también va a terminar afectando la posibilidad o el brazo que tiene el sector fiscal para financiar todos estos programas sociales que se van a necesitar, y también va a ser más difícil que las empresas logren vender sus productos tanto al consumidor local, porque tenemos estos cierres de la producción en este momento, como al consumidor extranjero, porque la economía mundial se está desacelerando. Entonces, en general, lo que vamos a tener es una reducción de la demanda para todos que vamos a tener que enfrentar en la economía. Si la demanda se reduce, pues naturalmente lo que nosotros deberíamos esperar es que las empresas se empiecen a enfrentar a la disyuntiva de si pueden seguir o si no pueden seguir, si tienen que seguir reduciendo la cantidad de personal y la cantidad de inversiones que están haciendo. Si esa situación se presenta, que es bastante probable que suceda, lo que va a terminar pasando es que muchas pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que están enfrentando de manera, o sea, viven con mucho menos espacio para sostenerse que las empresas grandes, empiecen a generar una destrucción de empleo importante. Y esa destrucción de empleo importante puede llegar a ser bastante significativa. Según cálculos que hemos venido realizando en la Facultad de Economía y que están disponibles en nuestras notas macro, los sectores más vulnerables en este momento, que son los que están enfrentados a la para y que siguen y solo enfocados en esos, podemos estar hablando de 2,5 millones de trabajos formales. Solo haciendo un escenario muy optimista, un escenario, pues digamos, conservador, si suponemos que 10% de esas 2,5 millones de personas pierden su empleo y se quedan en el desempleo, porque pueden saltar a la informalidad, pero suponiendo que se quedan en el desempleo, estamos hablando de que la tasa de desempleo estaría subiendo a 14 o 15%, cuando ya estamos en una preocupación de 12,5%, en este momento ya estamos hablando de tasas de desempleo nacional de 12% y en las áreas urbanas mucho más fuerte. Entonces, la destrucción de empleo va a ser importante y puede ser una fuente de atraso nuevamente a perder esos niveles, esas ganancias en calidad de vida que hemos venido observando, que pues no han alcanzado a toda la población todavía, pero han venido avanzando en los últimos años. Entonces, enfrentando esa situación, la pregunta es, ¿qué tipo de políticas podemos hacer para tratar de sostener el mercado laboral durante los próximos meses? Entonces, lo primero es, necesitamos muy en el corto plazo una política de choque que nos ayude, que se ha venido implementando, muy en el corto plazo una política de choque que ayude a solventar los ingresos de la población informal que se está enfrentando en este momento a una para de sus actividades. Pero en los meses que vienen va a ser muy importante el apoyo que el gobierno logre proveer a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para sostener la calidad, para sostener los empleos que existen en este grupo de población, que es el grupo de población más vulnerable ante los choques que van a venir y ante esta para generalizada. Entonces, esa es la primera parte, que adicional a la terapia de choque que en este momento tenemos, necesitamos proteger los empleos existentes, especialmente de pequeñas y medianas empresas, y eso se va a hacer a través de créditos, probablemente a través de líneas de crédito, a través de posponer pagos de impuestos, especialmente impuestos a la nómina, e incluso en la medida en que se venga más hacia adelante,
y que ha sido impuesto en otros países, pero digamos que nosotros sabemos que las restricciones fiscales en Colombia son mucho más fuertes, es incluso apoyar parte del pago de la nómina. Y en el apoyo del parte del pago de la nómina, esto debería ser de tres partes. Por parte del gobierno, apoyando a las empresas, por parte de las empresas, defendiendo a sus trabajadores, y por parte de los trabajadores, tratando de defender su propio empleo. Entonces, eso es bastante importante, y que se generen un diseño de incentivos apropiado, de tal manera que solo las empresas que verdaderamente lo necesitan, lo usen. Por otro lado, mitigar los efectos negativos de las personas que van a perder su empleo, porque naturalmente va a haber pérdidas de empleo. Y eso tiene que ver mucho con fortalecer el mecanismo de protección al cesante. Probablemente las cajas de compensación necesiten empezar a tomar un papel más activo del que se ha visto hasta el momento por parte de ellas. Y la tercera, que es la que me parece más difícil y más controversial, es buscar alternativas para aprender a vivir con el coronavirus. Porque lamentablemente, mientras no se encuentre una vacuna para esta enfermedad, básicamente vamos a tener que vivir para prevenir esta enfermedad, vamos a tener que vivir con el coronavirus por un buen periodo de tiempo. Y si bien los cierres pueden ser una medida efectiva para retrasar y para aplanar la curva, lo que decía David hace un momento es que al final vamos a terminar postergando la evolución de la infección. Obviamente queremos minimizar el número de vidas que se pierdan por culpa de esta enfermedad, pero también necesitamos pensar que el bienestar de la sociedad también depende de sus empleos y de su calidad de vida. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, muchas gracias, y creo que seguimos con María, que nos va a contar qué sigue con las firmas. Muchas gracias, Oscar, y además por seguir el tiempo muy puntual. Muchas gracias a todos los que han enviado preguntas. Ahorita, durante la intervención de Oscar, recibí varias preguntas acerca de las empresas y las medidas que se deben tomar para apoyar a las empresas. Precisamente este es el siguiente punto de nuestra agenda, para el cual invitamos a Beneta Nonoa a que haga su intervención de 7 minutos. Beneta. Muchas gracias por la invitación, María. Diana, gracias por la invitación de participar en este foro tan interesante. Estoy aprendiendo mucho de los colegas economistas. Yo quisiera aportar algunas ideas desde la perspectiva de los empresarios con los cuales estamos tratando de conversar y apoyarlos en este momento difícil. Quiero hablar de un par de temas con la intención de ganar un poco de minutos, porque me interesaría mucho también que conversemos con los oyentes, que veo que es un número importante de participantes que tenemos en ese espacio. El primer tema con el cual quisiera hablar es de la importancia del sector de banca y finanzas. Estamos hablando de los bancos comerciales y de qué es lo que ellos van a poder hacer, y donde estamos viendo una grandísima dificultad en este momento, aun cuando el gobierno y la política pública están creando una gran cantidad de liquidez. Los bancos centrales entendemos que también pueden utilizar su capital de estrés para apoyar esa situación. No obstante, es muy importante entender cómo se van a tomar las decisiones y a quién finalmente va a llegar ese capital. Entonces, cuando estamos hablando de la forma en la cual los bancos estarán tomando sus decisiones, lo que estamos viendo nosotros es que parece que tienen un problema serio en poder evaluar el riesgo que estarían asumiendo en este contexto. Realmente no tenemos un buen análisis ni a nivel sectorial y mucho menor a nivel empresarial para poder evaluar el nivel de riesgo en un contexto de COVID-19, porque simplemente nuestros datos históricos no dan para ese tipo de evaluaciones. El siguiente tema del cual yo quisiera hablar es el tema de las cadenas de suministro. Nosotros en Bogotá sabemos de nuestra experiencia que cuando nos confinaron y cuando
empezó la cuarentena, nuestros hábitos de compra definitivamente cambiaron. Incluso cuando vayamos al supermercado, pues el tipo de productos que estamos adquiriendo es distinto. Entonces, quiero dar un ejemplo en el cual estamos tratando de entender cómo ayudar con el tema de cadenas de suministro de perecederos en las zonas, en particular Cundinamarca y Boyacá, que son las zonas importantes de suministro de perecederos para el mercado en Bogotá. Un gran mercado que mueve muchos millones de toneladas en condiciones normales. Y lo que estamos viendo es que el tema del COVID, aun cuando en el campo, en Boyacá, en Cundinamarca, pues no parece tan grave como aquí donde estamos mucho más hacinados, el tema contagio entre ciudad y espacio rural en tema económico es brutal y realmente los eslabones más débiles en estas cadenas están en los espacios rurales. Estamos trabajando con Jorge Carulla precisamente para tratar de formular desde la Facultad de Administración como un documento de política para ver cómo podemos resolver este tema, porque después del coronavirus vamos a querer también consumir productos frescos y es muy importante que sobrevivan los campesinos que nos los están entregando en condiciones normales. Y finalmente, mi tercer tema, desde el punto de vista, digamos, de lo que estamos tratando de entender y apoyar, es el tema del comportamiento de las grandes empresas. Son las empresas más competitivas, más productivas en la economía colombiana y entendemos que también tienen la sofisticación más grande en temas de cuidado o de innovación de sus modelos de negocio. Entonces, lo que nosotros creemos que es muy importante es que esos grandes jugadores, que por cierto creemos que van a quedar fortalecidos después del coronavirus, porque creemos que va a pasar un proceso de quiebra, literalmente, de pequeña y mediana empresa. Entonces, el tema de concentración de mercados en diferentes espacios de la economía puede llegar a ser bastante problemático desde el punto de vista de la utilización del poder de estos grandes jugadores. Creemos que ellos tienen una oportunidad muy grande en este momento de tomar un comportamiento mucho más de colaboración y de integración con sus cadenas de valor. Esto nosotros en la Facultad de Administración llamamos modelos de negocio basados en el valor compartido, pero la idea es que empecemos a ser rentables y crear valor para la economía, no solamente para los capitalistas, para los dueños del capital, sino también para los trabajadores y para la gran cadena, digamos, de valor que incluye eslabones de proveedores, por ejemplo, o los mismos clientes. Entonces, ahí los invitamos a considerar su forma de hacer negocios, ser un poco más inclusivos en las maneras de integrar los intereses de otros en esa función de producción finalmente en la cual hay tanta gente involucrada. Muchas gracias y estaré esperando las preguntas. Muchas gracias, Beneta. En efecto, hemos recibido muchas preguntas. Solo nos falta una intervención y luego pasaremos a contestarlas. A continuación, vamos a hablar acerca de los efectos que esta coyuntura ha tenido sobre las finanzas gubernamentales y cómo se pueden mitigar. Andrés Zambrano tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de escuchar a mis amigos panelistas, la conclusión es: necesitamos un montón de dinero para suavizar los problemas que tiene cada uno de estos pilares de la economía. Entonces, como lo estaban hablando ellos, uno podría pensar que en la economía hay 4 actores importantes. Por un lado están los hogares, por el otro lado están las firmas, está el sector financiero y está el gobierno, que es el que tiene que ir al rescate en este momento. Por el lado de los hogares, ya se han anunciado varias formas de suavizar el impacto que está teniendo sobre los hogares. Tal vez no es suficiente, pero ya hubo un comienzo. Se anunciaron un incremento entonces de
las transferencias a través de los programas sociales que ya se venían realizando, como Familias en Acción, jóvenes, adultos mayores. Y eso, si uno cuenta ese dinero, vamos a hacer aquí unos cálculos a mano alzada rápidos, ese dinero es más o menos 1.5% del PIB durante 3 meses. Ahí en esos programas todavía no están todos los vulnerables de los que nos hablaba Andrés Álvarez. Ahí hay cubiertos una cantidad de familias, pero por lo menos hay 2.8 millones que no están ahí y que necesitan recibir transferencias urgentes. Estos son gente informal o gente incluso formal que se va a ver que va a estar en desempleo dentro de poco. Si uno suma la ayuda que se le podrían dar a este otro grupo de hogares vulnerables, estaríamos sumando otro 1% del PIB. O sea, ya vamos en 2.5% del PIB, del PIB del 2019, digamos, estamos usando datos de antes, y solo vamos en los hogares. Hasta ahora, ¿cuáles son los alivios que se han ofrecido a las empresas? Que también es otro problema importante del que estaba hablando Oscar y Beneta. Pues hay propuestas que se han hecho como vamos a aplazar los impuestos, los arriendos, cuestiones de ese estilo que van a suavizar un poco el choque, pero no va a ser suficiente. Muchas de estas empresas van a tener caja por máximo 2 meses para aguantar esta crisis donde la gente no está saliendo a comprar. Y esas son las empresas más grandes. Las más pequeñas tienen 10 días de caja para sobrevivir y en ese momento empiezan a sufrir y esos son ingresos que tampoco van a los hogares. Hay propuestas hacia ese sentido, como cuáles. Ya hemos visto que países nórdicos están pagando el 70% de los salarios de las firmas para que no haya despidos. Si nosotros ponemos a hacer eso, bueno, eso va a ser otro 2% del PIB mínimo. Eso es bastante. Ahora después vamos a pensar en financiación. Pero si hiciéramos ese tipo de programas, ya tendríamos que sumar otro 2% del PIB. Listo. ¿Y para qué quisiéramos hacer eso? Precisamente de esto que hablaba Oscar, y es que si las empresas empiezan a despedir gente, después vamos a tener un problema y es cuando salgamos de la crisis, que esperamos no se demore mucho, volver a contratar gente va a ser otro proceso súper costoso y el desempleo va a ser muy permanente, se va a mantener arriba el desempleo por mucho tiempo mientras la gente vuelve a tomar esos empleos de antes. No queremos que pase eso, queremos que cuando la crisis termine, no haya esa desconexión entre trabajadores y firmas y no sea tan costoso el proceso de volverlos a poner a trabajar, volverlos a poner a producir. Entonces, este tipo de políticas de pagar el salario por unos meses es precisamente para evitar esa ineficiencia del despido de personas, pero es bastante costoso y no sabemos si lo podemos cubrir. Y el tercer actor importante que tenemos que rescatar es el sector financiero del que estaba hablando Beneta. El sector financiero es clave para proveer créditos a las firmas que lo están necesitando en este momento, que ven que no están recibiendo ingresos, pero necesitan mantener cierto grado de inversión para mantener sus fábricas abiertas. Y ese sector también está sufriendo y ese sector también necesita de provisión de créditos. Entonces, sin contar el dinero que necesita el sector financiero, ya iríamos en 4.5% del PIB. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Entonces, esa es la segunda parte de esta intervención. Por un lado, el gobierno ya le echó mano a unos recursos de los gobiernos territoriales, que es un fondo de estabilización donde se estaban ahorrando regalías del petróleo y uno de pensiones, y de ahí va a sacar 1.5%. Entonces, vale, de ahí vamos a sacar 1.5%. ¿De dónde sacamos el resto? Eso es deuda. Eso de tomar ese dinero prestado, eso de tomar dinero prestado de los entes territoriales va a ser deuda ya. Es una deuda interna. Entonces, tenemos que pensar de dónde vamos a sacar ese otro 3.5% con 2 problemáticas más. Y es, no solo están aumentando los gastos del gobierno, sino también están disminuyendo los ingresos del gobierno, porque están disminuyendo los ingresos del petróleo, que se espera que al menos se pierda 0.7% del PIB. Se van a disminuir los ingresos tributarios, porque aquí le vamos a cobrar impuestos si la gente no está teniendo salarios, las firmas no están teniendo ingresos.
Entonces, ahí estamos perdiendo por lo menos un 1% de ingresos más. Entonces, tenemos aumento de gasto de 4.5%, disminución de ingresos de 1%. Si a eso entonces básicamente eso nos está diciendo, vamos a aumentar el déficit fiscal en ¿cuáles son las cuentas? En 5.5% del PIB. ¿De dónde vamos a sacar eso entonces? Ahí está este dinero de los fondos territoriales. Bogotá, por ejemplo, está canalizando inversiones públicas. Todo eso que se ha invertido en festivales se está usando para comprar mercados. Y ahora, pero eso todavía no es suficiente. Entonces, ¿de dónde va más? Uno podría endeudarse afuera, pero es que la deuda de afuera es en dólares. Y con esta depreciación del peso nos va a salir súper carísimo. Ese es otro problema más. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que podemos usar? Recurrir al Banco de la República y que el Banco de la República nos ayude otorgando esa liquidez. Ya ha hecho bastantes cosas, está comprando deuda de establecimientos financieros, ya bajó las tasas de interés, pero eso, aunque son muy buenas medidas, parece que no va a ser suficiente. De pronto en algún momento va a tener que imprimir dinero, que es algo con lo que siempre todos los economistas no estamos de acuerdo. Debería haber independencia del Banco Central, no debería imprimir dinero, pero estos no son tiempos normales y esto puede ser una opción que vamos a tener que usar en el futuro. Entonces, lo que les digo, deuda externa, dinero del Banco de la República y ojalá venga el Fondo Monetario Internacional a rescatarlos. Ahora, tiene que ser un rescate grande porque no somos el único país que necesita ayudas. Creo que esas son las opciones que tenemos en este momento. Gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Entonces, yo he hecho el esfuerzo de recopilar las que he recibido como del mismo tema y creo que la primera, varias preguntas en una. La primera va dirigida a David Bardey. Entonces, Matutino por lado nos pregunta si ya hay certeza de que después de que uno le da coronavirus y se recupera, hay inmunidad. Y la segunda pregunta es, la recibí de David Llanos, Juliana Montaño, Gonzalo Romero, muchas personas que quieren saber si las cuarentenas periódicas o la estrategia de acordeón de la que ha hablado el presidente Iván Duque es viable en términos de mitigar el contagio, especialmente porque nosotros tenemos limitaciones para implementar pruebas. Entonces, David, tienes la palabra para contestar esas dos preguntas. Bueno, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, no hay ninguna certeza a 100% con un virus nuevo. Por el momento que es un virus nuevo, no puede haber certezas. Como les diré, el virus lo más parecido que conocemos es el SRAS. Y sabemos que es un virus bastante estable en comparación con los virus de gripe de infancia, por ejemplo. Entonces, el hecho que sea estable significa que va a mutar y de hecho ya tiene mutaciones. Hay dos grandes familias, la familia L y la familia S del virus. Y lo que el SRAS, la gente quedó inmune durante 2 años y pico y después ya no tenían los anticuerpos. Entonces, no hubo casos, hubo ruidos sobre el hecho de gente que se enfermó 2 veces en China y en Japón, pero al parecer fue más un ruido mediático que científico porque no hubo mucha confirmación. Igual no hay certeza a 100%. Respecto al escenario en acordeón, efectivamente es el escenario al cual se ha referido el presidente Iván Duque. Estoy de acuerdo que no lo veo muy sostenible porque eso implicaría un aplazamiento muy largo y creo más en la política de dejar los encierros horizontales, es decir, que incluya a todo el mundo, dejar a la gente no vulnerable volver a sus actividades normales de producción, por lo menos, y que unos se van a contaminar, otros no, y los que se van a contaminar es una manera de proteger a los demás gracias a un fenómeno que se conoce como inmunidad colectiva.
Y todo eso con una política de pruebas masivas permite también evitar una propagación demasiado rápida que podría hacer colapsar el sistema de salud. Y vuelvo y repito, hay que también, la única lógica que yo veo actualmente de ganar tiempo más de lo que hemos ganado, yo creo que antes de mayo estaremos listos para enfrentar lo que viene, listos en el sentido, el sistema va a colapsar, pero no vamos a multiplicar el número de médicos por magia, entonces no podemos hacer mucho más en términos de preparación. Y después, esperar más es más costoso. Y obviamente toca esperar ver si hay tratamientos que, eficientes. Lo de la cloroquina no funciona, no parece funcionar bien para los casos muy severos. Funciona para los casos mediamente severos. Entonces hay que ver en 10 días qué dicen los ensayos clínicos respecto a eso. Pero el escenario en acordeón, yo creo que económicamente y más que todo socialmente, por lo que han dicho Andrés Álvarez y Óscar Becerra, no lo veo viable. Gracias, David. Entonces, ahora vienen dos preguntas para Andrés Álvarez. La primera pregunta nos la envía Juan Manuel María Gabriela Nieto, que están preocupados por la población venezolana. ¿Cómo podemos hacer para atender a la población venezolana, especialmente porque tenemos dificultades de registro? Y la segunda pregunta nos la envían Diana Sarmiento y José Luis Díaz respecto a cuáles han sido los efectos sobre la clase media y qué medidas puede tomar el gobierno para apoyar a la clase media, sabiendo que las necesidades de la población más vulnerable son inmensas. Andrés. Bueno, muchas gracias. Preguntas muy difíciles las dos, como todas las preguntas que nos hacemos hoy en día en esta crisis. La pregunta sobre la población venezolana es esa pregunta, la gran dificultad de esa pregunta es que era evidente que la población venezolana estaba creando la migración masiva de población venezolana había creado una presión sobre el mercado laboral y sobre las demandas sociales en ciertos sectores, en particular en el sector de la salud. Yo personalmente, y es mi opinión, yo creo que Colombia lo estaba haciendo bien, pero lo estaba haciendo bien dentro de unas grandes limitaciones, dentro de esas características de esa economía muy informal. Lo estaba haciendo bien porque por el lado de la política migratoria fue benevolente y con toda la razón para acoger a los migrantes en el sistema de salud al menos. Eso permitió que esta población por lo menos tuviera más o menos asegurada dentro de unos límites y dentro de una complejidad de acceso, pero una posibilidad de acceso a la salud a través de del régimen subsidiado, etcétera. Y finalmente, en ese sentido había una cierta protección. El segundo elemento que permitió la absorción fue la informalidad. Todos sabemos, lo más emblemático es la vinculación a esta economía de los servicios a domicilio de la población venezolana. La gran dificultad es que, como todas las poblaciones, el acceso a protección del Estado, el acceso a los recursos que el Estado está entregando, requiere efectivamente la identificación. La gran dificultad con la población venezolana es que ellos no están dentro de las cuentas del Estado, por ejemplo, no están dentro de las cuentas de Familias en Acción, no están dentro de las cuentas muy probablemente de esta población vulnerable que está registrada como población vulnerable. Es muy difícil acceder a ellos y del otro lado hay un temor. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y esto no es solo Colombia, las Naciones Unidas están muy preocupadas en todos los países donde hay migración venezolana y el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, están tratando de estudiar mecanismos de choque rápidos para llegar a esa población venezolana directamente. Y creo que el único camino es crear unas políticas particulares con el apoyo internacional. Es decir, Colombia muy probablemente tiene dentro de su prioridad, pero no solo de su prioridad, sino dentro de sus capacidades, atender más o menos rápidamente a la población vulnerable colombiana,
por estas cuestiones administrativas y de registro, pero yo sí creo que habría que recurrir a una ayuda internacional un poco para que nos apoyen, dado que yo creo, como lo dije al inicio, Colombia se ha portado bastante bien dentro de las limitaciones que tenemos en la acoger a esta población venezolana, pero hoy en día se ve que las dificultades para atenderlas son muy grandes. Entonces yo sí creo que eso va a pasar por una ayuda internacional y un poco de abrirles las posibilidades a que ellos también accedan a las ayudas más rápidas y más de urgencia del Estado. Con respecto a la clase media, el asunto con la clase media, lo que yo decía ahorita en mi intervención es que la clase media es muy frágil y, por ejemplo, esa clase media frágil está muy representada por un empleo que llamamos empleo cuenta propia, es decir, una buena parte de las personas que son autoempleadas, que trabajan en la informalidad, por ejemplo, de microempresas no muy grandes, de máximo 2, 3 personas, empresas muy familiares, etcétera. Esa clase media había prosperado porque, digamos, el país había crecido, porque había habido un montón de cosas. La dificultad es que precisamente la clase media no está dentro de las cuentas de lo más urgente. Yo creo que la solución para la clase media va a pasar mucho por las cosas que mencionó ahorita, que mencionaron tanto Oscar como Beneta y que Andrés también mencionó, que están relacionadas con la protección más a los empleos, de una parte a los empleos formales y de otra parte a las firmas, a la liquidez de las firmas. Y esas firmas, ese acceso a la liquidez de las firmas, va a tener que hacerse muchos esfuerzos para poder invitar y permitir que las firmas pequeñas, la microempresa, que es un porcentaje enorme del empleo en Colombia, tengo la cifra en este momento, pero es muy, muy grande, y donde está una buena parte de la clase media, pueda acceder, por ejemplo, a estos créditos de liquidez y probablemente ni siquiera en forma de créditos, porque los créditos implican que tengan que tener capacidad de pago futura, sino algunas formas de ayuda de liquidez para que no cierren, para mantenerlas a flote en estos próximos días. Entonces yo creo que para la clase media, proteger las empresas, a la pequeña empresa, para los más vulnerables, en particular a los venezolanos, poder acceder a los recursos urgentes para las personas más pobres. Gracias, Andrés. Entonces, tenemos también dos preguntas que llegaron para Oscar Becerra. Por un lado, Camilo Pecha y otras personas están manifestando su preocupación respecto a qué le va a pasar al capital humano en esta coyuntura. Creo que la pregunta de Camilo Pecha iba como dirigida a el cambio que ha habido de educación presencial a educación virtual. Pero creo que la pregunta de capital humano puede extenderse a el potencial de ver una gran proporción de la fuerza de trabajo incapacitada. ¿Qué efectos tiene esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda nos la envía Jenny Catherine Moreno y es ¿cuál puede ser el rol de las cajas de compensación para mitigar los problemas del coronavirus? Oscar. Listo. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué le va a pasar al capital humano? Entonces, en particular con la virtualización de la educación, va a ser una transición bastante dura, pero básicamente esto es destrucción creativa. Vamos primero a tener que reaprender, y creo que todos aquellos que estamos dictando clases nos estamos enfrentando a esta situación, tener que reaprender a enseñar y discutir mucho mejor los elementos que necesitamos para una educación mucho más efectiva. Esperamos, y probablemente esto va a ser una pregunta que no vamos a poder responder en el corto plazo. Esperamos que este semestre o estos meses que tengamos que estar en este tipo de virtualización no tenga impactos de largo plazo sobre la educación, pero la verdad, la respuesta es no sabemos. La otra formación de capital humano, o la otra formación de nuestro capital específico y nuestras habilidades específicas, que a mí en este momento me preocupa más, es cuál sería el impacto si esa destrucción de empleo se realiza, cuál sería el impacto sobre la formalidad en el mediano plazo. Porque la última experiencia tan traumática que tenemos con una crisis es la crisis de 1999, donde se destruyeron muchos empleos asalariados, y estas personas que salieron y no pudieron engancharse rápidamente en el mercado, lo que terminaron fue pasando a empleos informales y volviéndose cuenta propia, y tuvimos un grandísimo incremento del empleo cuenta propia durante ese periodo. Desafortunadamente, estas personas no regresaron a la formalidad.
Las ganancias que hemos visto en formalidad básicamente es que buena parte de estas personas eran adultos ya mayores de 40 años, básicamente en 1999, y que han venido saliendo al mercado laboral sistemáticamente en la medida en que han venido pues ya envejeciendo. Y los jóvenes que están llegando educados, que son más educados, son cohortes más educadas que las anteriores, básicamente han venido entrando a la formalidad. Entonces lo que hemos visto es una renovación de la fuerza laboral, pero eso también implica que perdimos una generación. Eso no puede volver a pasar y por eso es tan importante proteger los empleos. No podemos dejar que esto se desarticule, que se destruyan empresas y se destruyan empleos, porque las relaciones de trabajo formales y todos estos avances que hemos tenido dependen radicalmente de que nuestro aparato productivo funcione. Eso por un lado. Por otro lado, entonces la segunda pregunta es ¿qué papel pueden tener las cajas de compensación? Bueno, las cajas de compensación tienen un papel y una responsabilidad directa en este momento, y ellas son los administradores del mecanismo de protección al cesante. El mecanismo de protección al cesante es la versión colombiana del seguro de desempleo, que en esta situación de emergencia ha tenido algunos cambios importantes para tratar de ofrecer unos incentivos, unos beneficios económicos más grandes de los que regularmente tendría en una situación donde no estamos pues perdiendo tantos empleos o con tantos empleos en riesgo a la misma vez. Entonces, en ese caso, las cajas de compensación, me parece que el papel fundamental que deberían tener en este momento es, debido a que básicamente no podemos usar sus servicios en estos momentos, parte de los ingresos que están recibiendo las cajas de compensación como ingresos por contribuciones parafiscales debería, y esto es una propuesta concreta, debería moverse a ayudar a financiar el mecanismo de protección al cesante de tal manera que podamos ampliarlo mucho más. De esa manera, efectivamente, en ese caso no tendríamos, tendríamos el efecto de choque, la política de choque, por un lado, y política de choque para evitar la pérdida de ingresos de este grupo de población y que se reenganchen nuevamente al sector formal. Y esa es la segunda parte donde el mecanismo de protección al cesante no es tan conocida. Y es que el mecanismo de protección al cesante y las cajas de compensación también tienen un rol donde ayudan a las personas que han perdido su empleo a buscar técnicas más efectivas de encontrar trabajo. Entonces, en este caso, los mecanismos, eso nos ayudaría a reducir las diferencias de información de dónde están los trabajos y dónde están los trabajadores y nos permitiría reenganchar más rápidamente a los trabajadores y crear más empleos. Entonces, creo que esas dos son las labores muy de corto plazo, más plata para el seguro de desempleo, más de mediano plazo, más ayuda para hacer un emparejamiento correcto de empresas y trabajadores. Listo. Muchas gracias a Oscar y a todos los panelistas porque nos estamos pasando un poco del tiempo y vamos a tener que acortar un poco las respuestas. Gracias a todos los que han enviado preguntas. Creo que casi que va a tocar hacer una segunda parte de este evento porque hay muchísimas dudas. Le voy a dar la palabra a Beneta para contestar algunas dudas que nos han llegado respecto a los incentivos a las empresas o las ayudas a las empresas. Entonces, por un lado, Edgar Guzmán y otras personas que han preguntado son un poco escépticos hacia darle apoyo a las empresas porque creen que esto puede tener efectos regresivos. ¿Qué opinión o qué respuesta le darías a esta perspectiva? Y la otra pregunta que nos la envía Alejandro Henao es ¿cómo pueden las empresas adaptar su generación de valor al contexto actual? Yo creo que depende del modelo del negocio que tienen las empresas, las ayudas pueden o no tener efectos regresivos. Entonces, yo creo que en este momento muchas empresas están tratando de reestructurar y de conversar con sus empleados para llegar a unos acuerdos, no solamente con los empleados directos, sino con el ecosistema, con la cadena de valor, con los proveedores, etcétera. Nosotros hemos recientemente conversado con Bavaria, por ejemplo,
mercado y ahí hay toda una conciencia gigante alrededor de la cadena de valor de ellos que se extiende incluso hasta los recicladores. En ese sentido, yo creo que las empresas grandes con sistemas de responsabilidad social y con una forma, digamos, de monitorear, ellos tienen indicadores de impacto, ellos ya tienen un sistema de participación social importante. Creo que si estructuramos la ayuda para que parte del impacto económico se transfiere a estos stakeholders que son los más vulnerables del ecosistema de estas empresas, yo creo que podemos tener todo lo contrario, podemos tener un efecto redistributivo que estamos buscando y además esas empresas tienen la forma de llegar a estas poblaciones. Muchas veces el mismo Estado tiene las dificultades y la credibilidad con este tipo de stakeholders. Entonces yo creo que las grandes empresas pueden volverse un aliado y creo que es el momento para darles la oportunidad de que ellos prueben todo su discurso alrededor de responsabilidad social. Creo que es un gran momento de prueba para las empresas multinacionales en Colombia. Y si me puedes recordar la segunda pregunta, te agradecería. La segunda creo que está muy conectada y es cómo las empresas pueden adaptar su generación de valor al contexto actual. En realidad, nosotros creemos que todo depende de la manera en la cual las empresas apuestan por la innovación. No creemos que el negocio como lo conocíamos antes puede continuar con efectos positivos, digamos, y redistributivos. Nosotros sí creemos que tenemos que cambiar muchas operaciones y muchas formas como de repartir el pastel. Y para esto se requiere algo distinto. Yo aquí quiero decir que hay muchos ejemplos de solución tecnológica, por ejemplo, de solución en la forma en la cual se comparte información en diferentes sectores bajo este paraguas que llamamos valor compartido. Y es un poco cuestión de que los empresarios colombianos tengan inquietud, interés y sobre todo quieren experimentar por lo menos a alguna escala con estos modelos, con sus propias operaciones. Nosotros creemos que es el momento adecuado y creemos que el business as usual, honestamente, no trae mucha esperanza. Por ende, les invitamos a que traten de pensar en su negocio de una manera un poco más holística y un poco más allá de esta frontera, digamos, de su empresa concebida hasta hace un mes como inamovible. Muchas gracias, Beneta. Y el último conjunto de preguntas van dirigidas a Andrés Zambrano, que causó revuelo con su propuesta de que el Banco de la República puede imprimir plata para ayudar a financiar esto. Entonces, de pronto, pues recibí bastantes preguntas que de pronto que discutas eso más a fondo. Y la segunda pregunta nos la envía Andrés Londoño y es si no es no es este un buen momento para diversificar nuestros ingresos tributarios, y creo que eso se amarra con una propuesta que lanzó Eduardo Lora esta mañana y es un pacto entre el gobierno y las élites económicas para aumentar los impuestos en este momento que se necesitan ingresos. Bueno, sí, yo sabía que iba a causar revuelo un poco esa propuesta. Hay de hecho mucha discusión en el ambiente sobre lo que debería ser el Banco de la República. Miren, si estamos en tiempos normales, yo soy profesor de Macro 2, yo les digo a mis estudiantes, por nada del mundo se tiene que hacer señoreaje. Pero nunca había vivido algo de este estilo y estos creo que son tiempos totalmente extraordinarios donde hay que ser creativos con las propuestas que se hacen. La cuestión es, como les dije, no hay muchas opciones. O sea, ¿qué opciones nos quedan? Diversificar ingresos tributarios, pero es que en este momento todos van a tener menos producción. Entonces es difícil lograr esa diversificación en estos momentos. De acuerdo en que esto es un llamado de atención para hacerlo en el futuro. Y yo tengo muchas críticas con la reforma tributaria que se hizo y hay cosas que se pueden ajustar, pero estos momentos, tratemos de ocuparnos de estos momentos, es un poco la cosa. Sí, es un llamado de atención porque en el futuro, si hubiéramos hecho las cosas bien antes,
no estaríamos sufriendo tanto con esta disminución de ingresos tributarios, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar eso en el futuro. Entonces, sobre el señoreaje, como les dije, no, de ingresos tributarios no vamos a recibir mucho, nos queda deuda pública que puede ser interna, que ya se le cogieron esa plata a los municipios, o externa, que va a salir carísimo, porque se nos están subiendo las tasas de interés, nos rebajaron el grado de inversión, entonces por ahí va a salir carísimo. Entonces, volteemos a mirar al Banco de la República. El Banco de la República está haciendo lo que puede en este momento, y yo no estoy diciendo que se deba hacer señoreaje ya, que se imprima dinero ya, pero sí es una opción que si en 3 meses, como les hice las cuentas, en 3 meses se va a acabar todas las formas de financiamiento estándares. Después, si esto dura más de 3 meses, ¿qué hacemos? Creo que ahí hay que mirar hacia el Banco de la República y que empiece a considerar estas políticas no convencionales una vez se le acaben los demás instrumentos, pero creo que sí es algo que se debe poner en la mesa y que debemos de pensar que es una cosa que no se debe hacer. Creo que sí es un instrumento posible. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los panelistas por su participación y por regalarnos 17 minutos de su tiempo adicionales. Gracias a Educación Continua por facilitar este espacio para hablar de temas tan importantes y que veo que han generado muchísimo interés. Y esperemos verlos en otra oportunidad. Queremos contarles que desde Educación Continua estamos organizando una serie o un ciclo de charlas online gratuitas y queremos que conozcan antes de irse esta programación que tenemos para ustedes. Y bueno, de esta forma terminamos esta actividad. Esperamos que haya sido provechosa para ustedes. Les agradecemos enormemente colaborarnos con la encuesta porque su opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima actividad. Que tengan una feliz tarde.